Hola, Dios te bendiga. En este momento estoy tratando de compartir con ustedes un pasaje bíblico que se encuentra en el Antiguo Testamento, en Jueces de capítulo 10 y 11 respectivamente, y habla con respecto a Jair, un caudillo de Israel, el cual había construido 30 ciudades, había tenido 30 hijos y estuvo dominando el pueblo de Israel durante una época de aproximadamente 22 años. Te leo un pedacito del pasaje y después lo resumimos. Después de Abimelech se levantó Tolá para liberar a Israel. Tolá era hijo de Fua y nieto de Dodo, de la tribu de Isaacar, y vivía en Samir en los montes de Efraín. Y Tolá gobernó a Israel durante 23 años, y al morir fue sepultado en Samir. Después de él vino Jair el Galadita, que también acudió a Israel durante 22 años. Acaudilló Israel. Jair tuvo 30 hijos, y cada uno de ellos tenía su propio asno. Tenía también 30 ciudades conocidas como las ciudades de Jair, las cuales hasta el día de hoy están en la tierra de Galad. Al morir Jair fue sepultado en Camón. Bueno, aquí nombra gran parte de lo que fue el dominio de Jair, el acaudillamiento de él sobre Israel. Si leemos más adelante, te resumo el pasaje bíblico, es bastante extenso. Hace referencia a que el pueblo, después de haber estado acaudillado por Jair, se volvió a los dioses. Estuvo sirviendo a otros dioses, a dioses de Baal, de Astarot, de Siria, de Sidón, de Moab, Amón, pero algo que cometieron, un pequeño desliz del pueblo israelita, es que se olvidaron de adorar y alabar y de servir a nuestro Dios, al Todopoderoso, al gran Yo Soy. Se olvidaron de servir, lo cual causó el enojo de nuestro Dios. Dios se enoja, entonces los deja caer cautivos prácticamente en manos de los filisteos y de los amonitas, los cuales rodearon, a través de, cruzando el Jordán, rodearon la ciudad de Galat y comenzaron a oprimir al pueblo. De esta opresión causada, tomaron una decisión los ancianos de Israel y decidieron llamar a un caudillo que en ese momento no era reconocido de gran manera, pero sí se sabía de que era una persona muy acompañada por Dios para poder llevar a cabo la liberación o la batalla en contra de los filisteos y de los amonitas que estaban oprimiendo a Israel. Este caudillo se llama Jepsel. Jepte era hijo de Jair, fue hijo de Jair, pero cuando su padre ya no estuvo, no es nombrado específicamente el momento en cual sucedió lo que le estoy diciendo en la Biblia, pero sí dice lo que le sucedió. Dice de que fue apartado por sus hermanos por ser hijo de una ramera y no de la misma madre, pero sí del mismo padre, de Jair. Fue apartado y expulsado de su familia. Él se fue a vivir con vagabundos con los cuales se empezó a juntar, y después con esos mismos vagabundos empezó a levantar su pequeño grupo de personas, los cuales los fue tornando a él un caudillo nato, muy importante. Aparentemente tenía capacidad de liderazgo, la cual era para ser usada ya por Dios desde ese momento. Todo lo sucedido es evidente que fue obra de Dios, dejó que suceda. Bueno, entonces los ancianos de la tribu lo llamaron a él para que él tomara las riendas. Le dijeron que si él venía a defender al pueblo de Israel, exactamente a la ciudad de Galat, le iban a nombrar como caudillo de la ciudad de Galat. Él primero no quiso aceptar el pedido de los ancianos y casi rehúsa, diciendo argumentando de que antes lo habían echado de Galat sus hermanos y ahora yo tengo que ir a defenderlos, dice. ¿Por qué? Y ellos le prometen darle el lugar de caudillo de la ciudad completa de Galat, de ponerlo como líder sobre todo,
sobre una ciudad muy importante de Israel. Entonces él acepta, haciéndole prometer como pacto ante Dios a ellos de que si él iba a batallar y libraba la batalla favorable para Israel, le iban a entregar el liderazgo de la ciudad de Galat, yendo hacia los límites de Galat para enfrentarse con los filisteos y los amonitas. Envía un mensajero para tratar de primeramente instaurar un tratado de paz entre ellos, a lo cual se negaron los enemigos. Se negaron, entonces en lo cual él se predispuso a atacar y para liberar al pueblo de Israel de la opresión. Cuando se predispone a atacar, pacta con Dios, pidiéndole a Dios de que le diera la victoria y que en sacrificio u ofrenda de la victoria le daría a nuestro Señor, a Dios, le daría la primer persona que saliera a recibirlo después de la batalla victoriosa, en ofrenda, en sacrificio a nuestro Dios. Batalló, ganó, porque Dios estaba con él, dice la Biblia. Volvió victorioso. Al volver victorioso, ¿qué sucede? La primera persona que sale a recibirlo, dice, con panderos y alabanzas, fue la propia hija de Jefte, lo cual causó un dolor tremendo en su corazón. Se tira al piso angustiado, rasga sus vestiduras, dice que era señal de la época del dolor que estaba sintiendo en ese momento, porque le había dado la promesa de sacrificar a la primera persona, y la primera persona que salió a recibirlo fue su hija. La tomó en llantos y le confesó lo que él había prometido, diciéndole que tendría que entregarle en sacrificio a Dios. Ella, con un corazón predispuesto a Dios y pura, no rehúsa a la promesa que hizo su padre. Su padre se mostró muy dolido y ella le dijo, padre, tranquilo, yo te pido que simplemente me des 2 meses antes de cumplir el sacrificio. Y el sacrificio que prometiste a Dios, porque a Dios no le debes fallar. Entonces te pido 2 meses para simplemente festejar y celebrar, dice, mi virginidad, y antes de que cumplas el sacrificio. Él autorizó los 2 meses, quedó como caudillo de Galat, por supuesto, lo nombraron los ancianos, y dejó que su hija se fuese los 2 meses que le pidió. Se fue los 2 meses a recorrer, dice que lloraron por todas las partes del territorio, con sus amigas celebró su pureza, esta hija de Jefte, y regresó a los 2 meses para cumplir con lo que había prometido su padre y fue sacrificada en ofrenda a Dios. Después de esto, él reinó sobre Galat, estuvo al servicio de Dios y fue una historia tremenda la de este siervo de Dios. Hay 2 cosas que te puede enseñar este pasaje. Primeramente, es que te diría 3 cosas. Primeramente, no depende de dónde procedas. Jefte era hijo de una ramera. Sus hermanos lo despreciaron. No importa, hijo, de quién seas, Dios está contigo. Si tiene que hacer la obra, lo va a hacer. No importa lo que hay en contra, Él va a cumplir su promesa en ti. Segundo, es que no importa que te desprecien muchos, que te desechen, Dios nuevamente está contigo, con el propósito. Ese propósito que lo va a cumplir en ti, te digo en este momento. Tercero, es que no debemos apresurarnos a prometer algo a Dios. La palabra mismo dice en otros pasajes de la Biblia que no nos apresuremos a prometer lo que no vamos a poder cumplir. Él lo cumplió. Tuvo mucho dolor dentro, pero cumplió una promesa la cual la hizo apresurada, sin meditar o tal vez sin pedirle a Dios un consejo o ver un discernimiento del Espíritu para ver qué es lo que podía prometer, midiendo las consecuencias. Él lo hizo sin medir. Pero te digo, Dios lo bendijo en gran manera, y si le prometemos algo a Dios, tratemos de cumplir. En el nombre de Jesús, yo en este momento te bendigo en el nombre de Jesús, para que tengas en cuenta este pasaje bíblico que compartí contigo, y si te es de utilidad, compártelo con otras personas. Dios te bendiga, te guarde y te proteja. Me encontrás en Instagram, me encontrás como Daniel América 9 y me encontrás en Facebook como Daniel Alberto Rodríguez. Gracias por tu atención, Dios te bendiga, te guarde y te proteja.